de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este día de San Juan Bautista, gracias, hermano. Sí. Y también, hermano, para que prepares tú el ofertorio, ¿ya? Yo puedo hacerlo de altar para que puedas cantar lo ofertorio. ¿Sí? Dos cosas resalta para mí en este día de Juan el Bautista. Primero, vemos el Evangelio. En Lucas capítulo 1 estamos, del 57 en adelante, y vemos Zacarías, ¿verdad? Y Zacarías. Vemos Zacarías y una cosa muy interesante. A ver, quizás la hermana, ¿no? Que lea para mí. ¿Puedes leer un momentito? A ver. Quiero que resaltemos un versículo, el versículo 63. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Habían estado hablando cuál va a ser su nombre, habían dicho Zacarías, y después le hacen señas a Zacarías, y parece que Zacarías no solamente está mudo, pero parece hasta que está sordo, porque dicen le hacen señas. Si alguien no está sordo, no tiene que decir solamente cuál es su nombre, listo, ¿verdad? Pero como le están haciendo señas, como que entiendo más, como posiblemente también estaba sordo. Y no, estamos viendo sordo, mudo, y entonces finalmente entiende y él pone Juan es su nombre. ¿Y qué pasa? Primero, y todos quedaron admirados. Muy bien. Y al punto se abrió su boca y su lengua. Entonces, y al punto, en ese momento, o sea, al punto, un punto es un punto, ¿verdad? En ese momento que él pone Juan es su nombre, ¿qué pasó? Se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Me toca profundamente porque cuando Zacarías escuchó la palabra de Dios de parte de un ángel dentro de un santuario, es normalmente un honor para ese sacerdote una vez de su vida, y estando ahí escucha la palabra de Dios por parte de un ángel y no la creyó. Incluso le pregunta de alguna forma, ¿cómo es esto? En el sentido de qué autoridad, de dónde. Y Gabriel tiene que decir, hermanito, yo soy Gabriel y tú eres mudo. O sea, no creyó como la Virgen María. Ella hizo una pregunta para aclarar y cómo es esto, porque yo no conozco al hombre. Pero Isabel dice de ella, y es palabra de Dios, dichosa tú que creyó la palabra. Y cuando ella escuchó, creyó la palabra, lo escuchó, lo comprendió y lo creyó, y eso dio fruto en su vientre. Eso hizo que reciba a Jesús, eso hizo que reciba el Espíritu Santo. Y dio el fruto de Jesús al mundo. Zacarías escucha del mismo ángel, gloriosamente ahí radiante, escuchó la palabra, pero no creyó la palabra. Y ahora vemos que tiene como 9 meses en un tipo de silencio, en un tipo de, ya no hay distracciones de otras cosas. Solo contemplando lo que le ocurrió, contemplando la palabra, y eran righteous, dice la palabra de Dios. Eran righteous, en ese sentido hacían las oraciones, hacían la lectura bíblica, o sea, eran personas era sacerdote y personas de la ley. Y después de 9 meses
de un tipo de silencio, de un tipo de recogimiento obligado, ¿verdad? Por parte del cielo, ahora hace un acto que dice, él cree la palabra. Porque para ponerlo en acción es decir, ya lo escuché y lo creo. Ya no hay duda en mí. Y al recibir la palabra, entonces, no sé si me captan eso, ¿verdad? Entonces, él escribe, Juan es su nombre. Entonces, él repite la palabra del ángel, repite la palabra de Dios, pero ya lo cree, ya lo ha tenido en su corazón, lo cree y ahora lo apunta. Están diciendo, esa es su oportunidad. Si está en duda, podría ser y escribir Zacarías o Juan interrogante, no sé todavía, pero ya está convencido, ya cree. Y eso, ¿qué hace? ¿Qué pasó cuando creyó y cuando obedeció la palabra? Y al punto se abrió su boca y su lengua. Entonces, y hablaba y bendiciendo a Dios, se le abrió la boca. Entonces, yo vi en esto que dice en la primera lectura, Isaías 49, no es suficiente que seas para mí el recogedor de los tribus de Israel, sino que yo te haré luz de las naciones, ¿verdad? Y entonces, y aquí vemos que para poder ser luz, para poder abrir los labios, para poder ser su profeta, es importante no solamente escuchar la palabra. El otro día estábamos hablando cómo podemos depender más de Dios o cómo podemos poner en concreto lo que significa depender. Creo que una manera concreta es que escuchemos atentamente la palabra de Dios, atentamente, y también creer la palabra de Dios. Una vez me mandaron por WhatsApp un pequeño chiste. Era en el tiempo de COVID, que recién estaba saliendo fuerte. Y era como que nadie sabía qué hacer, ¿verdad? Nadie sabía qué hacer. Ahora sabemos más cosas. En ese tiempo todo era nuevo y no sabíamos. Y mandaron un WhatsApp, decían, debajo, instrucciones importantísimos para cómo combatir el COVID. Y después, desde China, porque desde ahí supuestamente salió. Y era punto 1, punto 2, punto 3, pero todo en chino. Entonces, al leerlo no sabía lo que decía. Y era importantísimo, pero estaba en chino, ¿verdad? No lo entendía. Entonces, es como que instrucciones que te van a salvar la vida. Indispensables. Y está en chino, ¿verdad? Y entonces, pero cuando te dicen, estas palabras son vida o muerte. Esta palabra es vida o muerte. Ponemos nuestra atención como que necesito saber estas instrucciones. Y entonces, con esa reverencia, escuchar la palabra de Dios, esto es vida o muerte. Y al acoger la palabra de esa forma, es depender en Dios. Porque necesito su palabra. Es vida o muerte. Es luz para mi camino. Y el que no tiene la palabra en su vida, camina en la oscuridad. Y como decía Juan Esef, algunos que no sea para nosotros esto, pero algunos dicen morirán, entrarán al cielo y verán como un tipo almacén con todas las maravillas que Dios quería obrar y quería hacer y quería darnos en nuestra vida. Pero no lo tocamos, la puerta. O la Virgen María, la medalla milagrosa que tiene anillos. Y algunos están brillantes con gracia y algunos están apagados. Y la señora esta, ¿cómo se llama? Caterina de alguien. Laboré. Caterina Laboré. Le pregunta, ¿y qué de esos anillos que están apagados? Son las gracias que no me han pedido. Entonces, escuchemos con atención. Esto es vida o muerte. Y esa actitud humilde
que todavía no lo sé todo, que todavía soy mendigo, ¿verdad? Como cuando ese mendigo se confesó con el Papa Juan Pablo II, que era un sacerdote que se había perdido en el camino. Y cuando le dije, pero Papa, yo no puedo escuchar tu confesión, yo soy mendigo. Y Juan Pablo II dijo, yo también. Y le escuchó su confesión, le reinstauró como sacerdote. Pero esa actitud de reconocer, somos mendigos. Y entonces al escuchar la palabra, pensamos, esto es vida o muerte. Y entonces al escucharlo de esa forma, lo acogemos, pero también creerlo. Y cuando Zacarías, por primera vez, él pone literalmente por escrito que él ha acogido la palabra y cree la palabra, y se le abre la boca. Porque todos nosotros estamos llamados. Este llamado de Isaías 49, que desde el vientre me formó, desde el vientre me conoció, me hizo una espada de doble filo. Una saeta, en inglés arrow, bien pulida. Y esa es la llamada de cada uno de nosotros. Y él dice, para que seas para mí luz de las naciones. Y al ser bautizados, somos también profeta. Y al ser bautizados, entregamos a él nuestros planes, nuestras maneras de pensar. Le entregamos yo quería ser empresario. Yo quería ser empresario. Yo quería ser doctor. Y le entregamos nuestros planes. Y él dice, ahora eres profeta, sacerdote y rey. Y que no es suficiente que seas solo profeta acá. Te voy a hacer luz de las naciones. Y entonces eso, lo primero. Cuando Zacarías escuchó la palabra primera vez, no la creyó, se volvió mudo. Al tener tiempo para asimilar y ya creerlo, se le abrió los labios. Entonces, cuando escuchemos la palabra, acojámoslo con ese amor y también acto de fe. Yo no sé cómo, pero esto lo creo porque viene de tus labios. Y entonces, al creerlo, va a abrir nuestros labios y seremos profetas. Lo segundo, para terminar, es que los tiempos de Dios, la perseverancia en este camino, la perseverancia en guardar la palabra de Dios, almacenar. Mejor es una carne cuando lo almacenas desde ayer, con su sal de Brasil, con su culantro, ¿verdad? Con no sé qué, y lo dejas almacenando. Mejor es esa carne. Mejor es el vino después de unos 100, ¿de cuándo es? En 1872, de Bordeaux, France, ¿no? Y entonces lo toma, con más tiempo va agarrando mayor sabor. Los tiempos de Dios. Porque dice, eres mi saeta, eres mi espada, debajo de mi sombra. Y entonces incluso el profeta dice, pero mira, en el versículo 6, en el versículo 4, primero en el versículo 3, Dios le dice esto. Me dijo, tú eres mi siervo, en quien me gloriaré. Tú no lo dudes, tú eres mi siervo y en quien yo me gloriaré. Imagínense, me gloriaré, ¿verdad? Te pondré ahí, esta es mi hija, ¿verdad? Me gloriaré, mi hija, me gloriaré de ti, ¿verdad? Yo me gloriaré de ti. Pero mira lo que dice el profeta. Después de que él dice esa promesa, dice, pues yo decía. Por poco me he fatigado. Por poco me he fatigado. No veo fruto. Me he fatigado. Y por poco. ¿Dónde está el fruto? Y mira. En vano e inútilmente mi vigor he gastado. Yo decía, en vano
e inútilmente mi vigor he gastado. Como algunos el salmista, ¿no? O bueno, no me acuerdo. Ok, mejor regresamos. En vano e inútilmente me he gastado. Y después mira, ese se hace la pregunta. ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa? ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa? ¿Y mi Dios de mi trabajo? ¿Será que Dios mira mi trabajo, mi constancia de cada día, de levantarme tempranito al son de la ¿Será que Dios ve mi trabajo? Por poco he fatigado. ¿Qué fruto veo? Se hace la pregunta el profeta. Pero yo creo que Juan el Bautista nos da la respuesta. Y también Isaías. Pero Juan el Bautista dice en el versículo 80, nace Juan el Bautista. Y dicen, ¿qué será de este niño? Pero una pregunta, el niño todavía no podía profetizar, no podía ir al desierto, no podía comerse langostas, porque ni sabía cómo ir al baño. Tenían que ponerle pañales, tenían que darle leche, todavía decía, caca. No podía decir, él arrepiente de su pecado, no sabía ni hablar. Tenía que crecer, tenía que alimentar, tenía que estar en el regazo de su mami y de su papi. Tenía que estar al lado de Dios por todavía mucho tiempo. Y entonces dice, el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Crecía y su espíritu fortalecía. Si no vemos aún, ¿verdad? Los frutos. Pero crecía y se fortalecía su espíritu. Crecía y se fortalecía su espíritu al lado de mami, al lado de papi, dentro del tabernáculo, se vivía, se crecía y fortalecía. Ajá. Y vivió en lugares desiertos. Y vivió en lugares desiertos. ¿Qué pasó de ese niño? ¿No era ahí que iba a ser grande? Y ahora está por ahí, por los desiertos. Bueno, seguiremos nuestra vida. ¿Qué será de él? Hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el día que le llegó la hora, que le llegó el momento. Juan, ahora te toca. Ahora sí. Pero todo ese tiempo, saeta en sus manos, espada de doble filo, luz a las naciones. Pero en sus tiempos, en el momento de Dios, en el plan de Dios. Y mientras nos vamos fortaleciendo, nos vamos llenando del Espíritu Santo hasta el día de su manifestación a Israel. Y cumplirá su palabra. Y hay que creer esa palabra como Zacarías finalmente lo creyó. Hay que creerlo. No es suficiente que tú serás profeta a los 12 tribus. Yo te haré luz de las naciones. Y como dice San Isabel de la Trinidad, ¿verdad? La fe ya, lo que tú crees ya existe en ti. Antes que se dé fruto en lo concreto, antes que fructifique, ya está presente en tu corazón. Y dice Juan de la Cruz, la fe es el camino hacia Dios, el camino hacia sus promesas. Entonces, como Zacarías, creamos, como Juan el Bautista, esperemos hasta el día de su manifestación. Amén. Amén. Me gustó gloriarme de ti, hermana, en ese momento. Isa, no, yo no puedo.